Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sol de los Andes. Bienvenidos a Momento Literario, su espacio semanal donde exploraremos el maravilloso mundo de la literatura. Hoy tenemos el privilegio de sumergirnos en el universo de uno de los escritores más fascinantes y complejos de la literatura universal. Les hablo de Jorge Luis Borges. Y en particular hablaremos de una de sus obras más emblemáticas, el Alep. Mi nombre es Denilson Quispe Machaca y estoy aquí junto a dos invitados especiales. Eh, Tenemos aquí a Anderson Huanca, amigo del Club de Lectura Juliaca. ¿Qué tal? Hola Edison, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el mundo, yo me llamo Dariel, es un placer acompañarles en este momento, en este espacio. Así es. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Es un autor un tanto enigmático y su obra El Alep es un claro ejemplo de esta visión particular del universo, porque entonces podríamos empezar hablando y contando un poquito a nuestros oyentes de quién era Jorge Luis Borges, ¿no? Exacto. Sí. Borges es un escritor, poeta, ensayista y bibliotecario argentino, nacido en Buenos Aires el año de 1899 y fallecido en 1986 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Su obra se caracteriza por su profundidad filosófica y una curiosa mezcla de erudición y fantasía. Borges solía explorar temas como el infinito, los laberintos, los espejos y, sobre todo, la naturaleza misma de la realidad y el conocimiento. Es considerado uno de los autores más importantes de la literatura universal y, aunque nunca ganó el Premio Nobel de Literatura, su influencia ha sido enorme, ha sido bastante, ¿no? No sé si hay algo que nos puedan comentar aquí nuestros dos invitados sobre Jorge Luis Borges, datos curiosos o algo sobre su obra. Bueno, según tengo entendido, Jorge Luis Borges que se consideraba más un lector que un escritor en sí, ya que le gustaba explorar múltiples temas y llegar siempre a la raíz más específica, ¿no?, de cada cosa que estudiaba. Era una persona que se obsesionaba bastante con el conocimiento. Sí, sin duda. Sin duda, Borges es un genio del cual queda bastante todavía que explorar. Quizás nuestros dos invitados el día de hoy se hayan dado cuenta de que al leer a Borges en particular y también al leer el Alep, es que es un cuento que toma temas realmente profundos y enigmáticos, ¿no? No sé qué impresión tendrías, Anderson, acerca de la Alep, una Sí, primera impresión. mi primera impresión es que el léxico de Jorge es un léxico complicado, la verdad. Sí, ¿no? Es como que te adentra a aprender y es un lenguaje bastante difícil de entenderlo, ¿no? Sí, Jorge ya muy pequeño ya se tuvo el gusto de la lectura porque sus padres, como sabemos, su padre era abogado y su madre también era escritora, ¿verdad? Sí. Y sí, Sí, a Borges se le recuerda como realmente un genio, ¿no? Que no encajaba en el lugar en el que estaba. Este, Tengo un dato que a los 11 años escribió su primera obra. ostras, Sí, y Borges también era de esos niños porque él empezó y creció hablando español e inglés. verdad, verdad. Su Ajá. madre era de Suiza. Sí, Sí, exacto. Y Borges realmente era considerado eso, ¿no? Era un genio. Aunque quizás se burlaban de él en la escuela Mm, por realmente ser un genio, porque no encajaba, ¿no? Borges trataba un poquito quizás de pasar desapercibido en esa parte. sí. Sí, Otro dato curioso es que su primer libro, Febor de Buenos Aires, apareció en 1923. sí, wow. Sí, sí, sus obras generalmente tienen muchas alegorías y referencias a su vida y también a las obras que ha leído, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el Alep algunas referencias de, por ejemplo, la Divina Comedia, también tenemos referencias por ejemplo, Hamlet, las obras
poemas, ¿no? Y también alguno que otro párrafo de la Biblia, si es que se cita también. También podemos ver alguna que otra referencia hacia como dije, a una musa que tenía, ¿no? En la Divina Comedia de Dante. Sí, sí, Darío, interesante. También he de mencionar que Borges recibió numerosos premios, ¿no? Y reconocimientos, incluyendo el Premio Internacional de la Literatura en 1961, compartido por Samuel Beckett. Y sí, Sí, eh, como Jorge Luis Borges tiene una casualidad, ¿no? Todos los escritores grandes de cada país, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, sí, exacto, fueron galardonados con el premio Nobel, ¿no? sí, Pero en este caso Jorge Luis Borges no lo fue. Y quizás encontremos quizás un poquito de relación, como Dariel decía, entre de lo que él vivía y lo que él sentía con sus obras, ¿no? Esa quizás una especie de relación, ya lo vamos a ver más adelante. sí. Este, leer a Borges es realmente adentrarse en cada obra a un nuevo universo. Es lo que yo siento. Y bueno, lo que vamos a ahora Y ir a más que nada para ya adentrarnos en la obra de Alep. Vamos a pasar aquí con nuestro invitado Dariel para que nos cuente un poquito sobre la obra y que nos narre un resumen sencillo de sobre qué trata, ¿no? Para poder comentarlo después. Muchas gracias por cederme la palabra. Ya, haré un resumen sobre el Alep, ¿no? El Alep es una obra donde el protagonista es Jorge Luis Borges, en el cual una mañana de febrero él recuerda que Beatriz Viterbo, la persona que más amaba, se murió, ¿no? Después de una muy grande agonía que le bajó en un instante, ni al sentimiento ni al miedo, como él menciona en sus palabras. Falleció, ¿no? Esto le dolió bastante y ya después de un tiempo fue en los carnavales de 1921 donde él recuerda su primera comunión con Beatriz, el día de su boda también con Roberto Alexandre y Beatriz, después del divorcio. Y pues va recordando muchas cosas que están en el pasado, básicamente, hasta visitar la casa de esto. Hasta visitar un día de 1933 en la novela, en una lluvia torrencial, donde le invitaron a comer, ¿no? A modo de, ¿cómo se llama? Recordar el fallecimiento de Beatriz, que es un 30 de abril. Él va y se acuerda cómo es Beatriz, una mujer alta, frágil, muy ligeramente inclinada, con un andar, como él lo diría, bueno, tenía un andar bastante ligero, con una graciosa torpeza, un principio de éxtasis, y la va describiendo a lo largo de la obra. Ya el 30 de abril de 1941, él, con una botella de coñac, junto con Carlos Antonio, con el que prueba, juzga interesante y emprendido al cabo de unas copas la ubicación del hombre moderno. Evoca en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre, la baranda de una ciudad provista de teléfonos y telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de puntuarios, de benecitas. Él observa que para un hombre así facultado, el acto de viajar básicamente era inútil. En nuestro siglo XX, él había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña en montañas que convergían en el moderno Mahoma. Para él, para Borges, estas ideas eran ineptas, ¿no? Pomposas y de muy exposición, no tenían, más estaba preparado lo que él decía de su obra que la obra en realidad, pero solo lo piensa. Tal como se pone en la obra, tenemos al esto, ¿no? El primo hermano de Beatriz. Carlos Alberto Daneri. Sí, Carlos Alberto Daneri, con el que empieza a hablar sobre un poema que él había creado. Es invitado también a tomar una taza de café por él y él empieza a decir, ¿no? Le habla sobre que ha creado una obra que le costó años de su vida formularla, tuvo mucha preparación. Daneri entonces empieza a decir, ¿no?, maravillas de su obra, en lo cual Jorge Luis Borges le dice, ¿no?, si puede leerle un poco de esta obra.
Entonces él acepta con mucho entusiasmo, abre la puerta, bueno, abre el gabinete y empieza a leerle, ¿no?, las primeras partes de su obra. En acá, el poema, al cual Daneri le titula La Tierra, esta se trata de una descripción hacia el planeta, en la que no faltan, por cierto, mucha digresión y gallardo apóstrofe. Una parte del, bueno, él a medida que va escuchando se le da curiosidad, ¿no? Y él le dice si le puede leer un poco, ¿no? Daniel, y pues leer un poco de un pasaje, y él lee el pasaje, ¿no? Que es: he visto como el griego, las ubres de los hombres, los trabajos, los días de vana luz, el hambre, no corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el boyague que narro es Atour de Machambre. Para él es una estrofa a todas luces interesante. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violencia, del sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesiodo. Es todo un homenaje, una ironía al padre de la poesía didáctica, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, el contergie y la congloración. El tercero, barroquismo quizás, decadentismo, culto depurado, fanatismo de la forma. Así va explicándole Daneri a Jorge Luis Borges sobre cómo fue creado este pequeño párrafo mediante las inspiraciones que vio en cada parte. Él escuchaba y escuchaba y en su mente pensaba que no había ni rima rara ni ilustración que le permite, había mucho pedantismo. Empieza no a criticar la obra diciendo que no es nada memorable lo que habría escrito, pero sí lo secundario, que es mucho más profundo. Lo más profundo ha sido el análisis de sus propias letras hacia que la escritura en realidad. Pero él no lo dice, simplemente escucha y escucha. Como, bueno, se sepa en esta obra, también después de haber hablado, Daneri empieza a seguir explicando, ¿no? Seguir hablando sobre su obra, ¿no? Y ahí es donde también copia otra estrofa. Sepan a man derecha del postre rutinario, viniendo claro está desde el noroeste, que aburre la osamentra, color blanquiceleste, que da corral a ovejas de catadura de osario. Aquí es donde él grita dos audacias recatadas, te oigo mascullar por el éxito, lo admito, lo admiro, lo admiro, un el epíteto rutinario, de servente denuncia, en pasante, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas, tedio que ni las Georgias ni nuestro ya laureado don Segundo se atrevieron jamás a denunciar, casi al rojo vivo. Aquí la conversación se pone pesada, ¿no? Un poco para él, ya que solo le escucha hablar y cómo hablan, y así termina la reunión con Daneri. Después de esta reunión, Borges va a su casa y está tranquilo, hasta que 2 domingos después Daneri le habla por teléfono, diciendo que por primera vez en la vida le propone que se reunieran a las 4 para tomar una leche, ¿no? Y hablar en un bar, donde al reunirse empiezan a conversar sobre la obra que ha creado Daneri, para ver qué partes puede cambiar y qué partes no. Pero más fue de Daneri explicando qué partes cambió, qué partes no, qué partes tenían más exultación, más poderío, ¿no? Como citando un poco de las palabras, diría, para él había una redundancia en azulino, azulenco y hasta azulillo. Palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería lactario, lactinoso, lactescente, lechal, por lo pesado que se le hacía todo aquello que le decía. Pero él no se lo decía de frente, simplemente lo pensaba y siguió con esto de la reunión, ¿no? Poco a poco se tornó bastante monótona estas cosas y Borges empezó a odiar ya también las llamadas. Incluso empezó a decir cómo es que
esta forma de comunicación que antes para él era algo dulce, algo creado, algo bonito, ya que podía hablar con Beatriz, se convirtió en un tipo de arma, como un instrumento de tortura con tantas llamadas que recibía de Daneri. Daneri incluso le propuso, ¿no?, cuando ya su obra estuvo un poco más completa, sobre patrocinarla. Y ahí es donde él como que se mofa un poco y no le da una respuesta clara. Ya después de un tiempo le vuelve a llamar Daneri, ya que después de haberse reunido con muchas otras personas dentro de la obra y muchas otras cosas que hizo, pues se metió en problemas y querían ya demoler su casa. Ahí es donde vuelve a llamar a Borges, diciendo que tenía dentro de su casa, justamente en el sótano, un Alep, y él no sabía qué es un Alep. ¿El Alep? Repite. Sí, entonces Daneri le dice: el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera separado este privilegio para que el hombre bulirara el poema. No se despojarán Zúñigo ni Zungri. No, y 1000 veces no, cogió en mano. Doctor Zuni probará que es inanejable mi Alep. Aquí Borges trata de razonar, pero no es muy oscuro el sótano, o sea, ¿cómo puede ver un Alep dentro de un sótano? Entonces, él como que se llena de curiosidad por lo que estaba diciendo, porque Daneri le dice que la verdad no siempre penetra el entendimiento, ya que es un poco rebelde. Él se llena de curiosidad y va, ¿no? Va al sótano inmediatamente y empieza a echar quiere echar una ojeada, ¿no?, al sótano. Él baja hasta el sótano, donde ve que, bueno, no es un sótano común y corriente, ve muchas referencias a que Carlos Argentino Daneri está un poquito loco. Ahí es donde empieza a pensar sobre cómo Beatriz también estaba un poquito loca por su familia. Y de un momento a otro, una vez que ya llega al sótano, baja a la parte interior a la derecha, ahí es donde ve una esfera, según él, el diámetro de la Alep. Sí, qué interesante, ¿no? Y de alguna manera Borges parece adelantarse con el concepto del Aleph a conceptos modernos de física, de filosofía, y poquito más que nada para resumirlo, el Aleph es un relato que se centra en el narrador, en este caso que es Borges, quien descubre que en el sótano de una casa se encuentra un Aleph, que es descrito como un punto en el espacio donde se pueden ver de manera simultánea todos los lugares y tiempos del universo. Este Aleph representa una especie de infinito accesible, un punto donde se unen todas las cosas, todos los tiempos, todos los espacios. Es una metáfora de lo absoluto y la totalidad, y nos invita a cuestionarnos si el conocimiento humano puede abarcar algo tan vasto, ¿no? Antes de continuar con el Aleph, vamos a una breve pausa. Y quédense con nosotros para seguir explorando el universo de Borges y los misterios que nos plantea en el Aleph. Ya volvemos. Sol de los Andes. Gracias por acompañarnos, amigos oyentes. Estamos de regreso en Momento Literario, hablando sobre Jorge Luis Borges y su enigmático cuento El Aleph. Hasta ahora hemos explorado la vida de Borges y el concepto de este punto donde se puede ver todo el universo. Hemos hablado un poquito casi de la mitad ya de la obra de Aleph, y Dariel va a continuar hablando un poquito más para culminar la narración de la obra. ¿No, Dariel? Sí, muchas gracias. Continuando con la narración de la obra, Borges, una vez que entra al sótano, empieza a mirar, ¿no? Descubre el Aleph. El Aleph, como lo mencioné, sería de 2 a 3 centímetros, algo pequeño, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin distinción de tamaños. Cada cosa, pues la luna, el espejo, una simple mota de polvo y entre otras cosas, eran infinitas, porque para él, como dice, claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el postuloso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América.
Vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto, Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de calle Soler, las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, vi nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos, desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde ambas hubo un árbol. Vi una quinta de Abogré, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Howard. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Vi la noche, vi el día, contemporáneos. Vi un poniente de queretano que parecía reflejar el color de una rosa en una bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de acramar un globo terráqueo. Vi entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballeros de crin arremolinada en una playa de mar de Caspio del Alba. Vi tarjetas postales. Vi en un escaparate de Misapur una baraja española. Vi sombras oblicuas. Vi de unos helechos que estaban en el suelo de un vernáculo. Vi tigres en bolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Sentí infinita veneración e infinita lástima. Tarumba había quedado de tanto curiosar donde no te llaman, le dijo entonces una voz aborrecida y jovial. Esta voz le pertenecía a Daneri. Él estaba tan ensimismado viendo todo aquello que no se dio cuenta que Daneri había llegado. Entonces él le dice, ¿lo viste? Y él solo balbuceó, formidable, sí, formidable. Era una voz indiferente, casi extraña, ansiosa. Entonces Carlos Argentino insistía, ¿lo viste todo bien, en colores? Él, en ese instante, como consiguió un tipo de venganza, algo benévolo, manifestándose dentro de su nerviosismo y evasivo. Borges agradece a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y él lo insta a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli, que a nadie, créame que a nadie perdona. Me negué con una suave energía a discutir de la LEP. Borges lo abraza, se despiden y repite que en el campo y la serenidad son los dos grandes médicos. Entonces, después de un tiempo, ya hablamos del 1 de marzo de 1943, a los 6 meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Profusco no dejó arrendar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos, la misma obra que Carlos Argentino Daneri había escrito, para repetir, ¿no?, lo ocurrido. En esto, Carlos Daneri recibió el segundo Premio Nacional de Literatura, el cual el primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bofanti. Pero increíblemente la obra de Jorge Luis Borges, Los naipes del Taur, no había logrado ni un solo voto. Una vez más habían triunfado la incomprensión y la envidia, según lo que pensaba Borges. Hace ya mucho tiempo que él ya no conseguía ver a Daneri, solo lo escuchaba por los diarios que decían que de pronto habría otro volumen de su obra, con su aplomada pluma. Tendría bastantes observaciones sobre la naturaleza de la LEP, donde está su nombre, como es sabido que es de la primera letra del alfabeto de una lengua sagrada. Su aplicación al disco de su historia no parece casual para la cábala. Esa letra significaba en Sop la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior. Para la Mengrelere es el símbolo de los números transfinitos, en lo que el fondo no es mayor a alguna que las partes. Él quería saber si eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó. Él cree que
hay o existen otros Aleps. Él cree que el Alep de la calle Galat solo era un falso Alep. Culminamos con la obra con las reflexiones que tiene, ¿no?, el autor sobre esta obra, dando por consiguiente una reflexión que él tiene, ¿no? ¿Existe ese Alep en lo infinito de una piedra? ¿En lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Beatriz, la persona que tanto amó Carlos Borges. Exactamente. Borges siempre estuvo interesado en los límites de lo que podemos conocer y comprender. Así como el Alep te mostraba todo, el Alep también es una reflexión sobre cómo el ser humano intenta, sin éxito, abarcar la totalidad del universo y sus misterios. Es como si Borges nos dijera que, aunque queramos, solo tenemos fragmentos de la realidad y que nunca podremos ver el todo. Por eso dice, ¿no?, y menciona las manos porosas del olvido. Sí, es interesante, ¿no? Esta obra, como Borges ve, el narrador ve cada cosa desde todos los puntos de vista desde el universo. También la absolución del tiempo, ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, ¿no? La interconexión de todo, ve la relación entre objeto y eventos y aparentemente desconexión. La inclusión del propio observador, ve a su propia cara, ve sus vísceras y todo eso, ¿no? Sí, es un concepto bastante interesante la Alep, ya que nos menciona también una cierta alegoría a un teorema que existe de Cantor, el teorema de Cantor, que menciona, ¿no?, que existen infinitos, valga la redundancia, pero no todos estos infinitos son iguales. Hay infinitos mucho más grandes que otros. Puede haber un infinito entre el 1 y el 0, que es entre el 0 y el 1, que es el 0.1, el 0.001, 00001. Cada uno tiene un infinito diferente, o los infinitos muchos más grandes, como son la distancia entre las estrellas, se podría decir, o infinitos un poco más visibles, que son, por ejemplo, la distancia entre dos personas, una conversación amena. Él ve desde muchos puntos de vista los distintos infinitos que tiene, ¿no?, la concepción humana, el pensamiento en sí de cómo nosotros vemos lo que nos rodea, cómo es que de algo simple podemos desarrollar muchas cosas. Básicamente, él indica que no es necesario viajar para conocer alguna realidad. Simplemente conociendo tu realidad, tu infinito, puedes conocer los demás infinitos. Sí. El Alep simboliza, entre lo que ya mencionaste, más cosas, esa quizás imposibilidad de comprender totalmente el universo, ¿no? El protagonista experimenta una visión de la totalidad. Vemos que una vez se adentra y observa el Alep, ve mediante ese agujero pequeño, tiene una visión de la totalidad, pero al igual de que ve toda la totalidad, es incapaz también de entenderla en su totalidad. Esto refleja que la idea de Borges de que, aunque busquemos el conocimiento absoluto, siempre habrá algo que se nos va a escapar, algo que no vamos a entender. Es una interpretación sobre qué sería el Alep, ¿no? El Alep también podría interpretarse como una crítica a la arrogancia humana y a nuestra tendencia a pensar que todo puede ser conocido. Es algo que menciona Dariel, ¿no? En un espacio pequeño, mientras más lo cortas, mientras más lo agrandas y mientras más lo acercas, te das cuenta que sigues profundizando en eso y no se acaba, ¿no? Es infinito. Y eso es bastante interesante. No sé si para ti, Anderson, no sé qué concepto tengas sobre el Alep, una opinión personal. Bueno, mi primera impresión de este libro, cuando leí el título, pensaba que era un libro de matemáticos, tipo problemas sin resolver. Pero leyéndole un poco, al principio pensaba que era de romance, pero terminando de leerlo, no. Sí. Tuve la misma perspectiva. Al principio, cuando vi Jorge Luis Borges, el Alep, como hacía referencia a algo matemático, dije, no, tal vez está haciendo un tipo de
poema hacia ello. Y no está tan lejos de la realidad, pero aún así cuando empecé a leerlo, primero dije, ok, acá hay un amor. Después dije, no, acá ya es un tema un poco más, cosas de la vida, no rutinarias. Pero ya cuando se fue finalizando la obra, vi que era un poco más filosófico, un pensamiento mucho más intrínseco que él tenía, unas emociones. Bueno, yo sentí al momento de leer el Aleph que el autor básicamente tenía cierta impotencia, ¿no? Como se dice alguna vez que uno nace con un talento tan grande, pero a veces las limitaciones que tenemos, ¿no? Como seres humanos, la limitación biológica que tenemos hace que no lo explotemos del todo. Tenemos tanto para dar, pero nos limitamos a lo que podemos dar básicamente. Sí. En el tema de, como hemos observado y quizás los que nos han escuchado el día de hoy, van a observar un poco que la forma en que Borges escribe sus obras y escribe sus cuentos, y también escribe poemas, obviamente, quizás usa mucho un lenguaje más rebuscado, se podría decir, más sofisticado en algunos puntos. Un léxico complicado. Sí, porque quizás se han podido dar cuenta que en la narración de nuestro invitado Dariel se usan bastantes sinónimos, ¿no? Y creo que también es algo que comentábamos en la pausa del programa, Sí. ¿no? Sí, por ejemplo, poniendo el ejemplo de lactario, lacticinoso, lactescente, lechal, son palabras como que ya un poco más rebuscadas para el autor sobre aquella que básicamente no le interesa, no es una información que para él, para el autor mismo, o sea, en la obra de Daneri, es como que rebuscado, como que falto de sabor, falto de esencia, tiene más creatividad en decir que es hermoso, pero en realidad no lo es más agrio. Exacto, y es lo que usualmente también criticaba Borges, ¿no? Decía, mientras la lectura debe ser sencilla, debe ser entendible para todos los que lo lean, pero quizás veamos un poco contradictorio que Borges también use palabras complicadas para describir sus obras, pero los usa en determinados momentos, ¿no? Para quizás hacer comedia de algo específico, ¿no? Porque Borges, a pesar de que quizás también tenía un poquito de comedia en sus obras, que quizás lo vamos a ver un poquito si lo leemos un poquito más, ¿no? Borges generalmente se inspira bastante en las cosas que ha vivido desde pequeño, como bien se dijo al principio del programa, era básicamente un prodigio, ¿no? Escribió su primera obra a una edad temprana, entonces él en sus obras básicamente plasma eso, ¿no? Plasma, mira, estas cosas son referencias para ciertos lectores, ¿no? Claro, puede leerlo cualquiera, pero estas bromas, estas referencias o estos pequeños fragmentos que pongo en el texto, pocas personas las van a reconocer. ¿Por qué? Porque mientras más profundo sea el conocimiento, más especializado tiene que volverse básicamente para él. Sí, por eso es que él mismo menciona en la obra cuando describe el Aleph que quizás ninguna lengua universal vaya a describir totalmente lo que significa ¿no? Y bueno, ya pasando como no tanto a finalizar la obra, porque esta obra tiene muchas cosas incluso que de la que podamos hablar. Aún no hemos tocado el tema del romance. Hay un pequeño romance entre Borges y ¿cómo se llama la chica? Beatriz Elena Viterbo. Beatriz Elena Viterbo, que al inicio recuerda todo de esa chica, ¿no? Sí, se afana en recordar con el tiempo, no quiere olvidarla, la desea. Y es por eso que va a visitar también ese lugar, ¿no? Sí, hablar con la familia de la chica, mantener contacto, al menos para mantenernos la imagen que tiene en su mente de ella. Pero como él lo dice, ¿no? La mente es porosa al olvido y poco a poco va olvidando. Cosa que él no quiere, pero inevitablemente está sucediendo. Exacto. Y vemos en unos fragmentos del libro en el que menciona a esta chica, en el que dice, ¿no? Y la describe y dice, y la recuerda en varias épocas, porque la recuerda perfectamente. Sí. Y si bien es como dijo Dariel, Borges también la va olvidando con el tiempo, porque no la va a recordar siempre. Y ya pasando a quizás un poquito
al tema de, ya pasando de la LEP, ya hemos pasado por el tema del romance, hemos pasado ese tema filosófico, quizás también físico, explicando el tema de los universos, como dijo Dariel, la teoría de los infinitos. Eh, Hay algunas citas, una cita que quería mencionar hoy día sobre que alguien dijo sobre la obra de Borges, ¿no? Dijo Tennyson que si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas. Es un poco relacionado más que nada al final de esta obra, en el que menciona justamente eso, ¿no? Que no hay un solo Aleph, hay varios Aleph. Sí, sí, Denison, tienes razón. Una reflexión que yo quería sacar sobre esta obra es que nosotros mismos somos el Aleph. No necesitamos encontrar un Aleph para tener un Aleph. Eso sí, cada Aleph va a ser muy distinto a los Alephs que se pueden ver en alrededor. Como se puede ver en la obra, el Aleph de Jorge Luis Borges era completamente distinto al Aleph que tenía Carlos Argentino Daneri, por lo cual para Borges era un Aleph absurdo e incluso inútil o muy adornado, para Daneri era una obra de arte, ¿no? Y viceversa también se puede dar. Muchas veces también tenemos opiniones que son diferentes, ¿no?, al resto, pero no por eso esas opiniones son desechadas. Es su propia Aleph de esas personas. Sí, así es. Estaríamos horas y horas hablando de la Aleph, de lo que significa, hablar de la temática de Borges, hablar sobre quizás la forma de escribir que tenía este autor, porque Borges es de esos autores que uno nunca termina de conocer bien, porque cada obra que vas a ir leyendo de este autor es un universo diferente, es un universo distinto, ¿no? Sí, muy grande, ya que, como bien lo dijo el autor a lo largo de su vida, él se consideraba más lector que escritor, y es por eso que siempre buscaba temas, ¿no? Era de obsesionarse bastante con algún tema en específico. Como lo pueden ver en el Aleph, él se obsesiona tanto con el infinito que incluso le da una descripción a la letra, ¿no? El Aleph, básicamente el Dios, el omnipotente, el que todo lo puede ver, el comienzo de algo mucho más grande. Y así, cada obra tiene su propia profundidad, su propia esencia, ¿no? De algo que él básicamente le obsesiona en algún punto de su vida, que lo ha estudiado, lo ha leído, ha buscado material de aquí, ya sea metafísico, literario, matemático, físico y de bastantes áreas, porque a él le gustaba mucho el indagar, ¿no? Él tenía un hambre de conocimiento muy fuerte. Sí, Borges es como el mismo Aleph, nunca terminas de conocer. Es ese concepto que maneja Borges siempre, que es el que nunca terminas de conocer algo por completo, ¿verdad? Sí, sí. Tal vez podríamos comprender mejor a Borges leyéndonos sus anteriores libros, como por ejemplo Feroz de Buenos Aires, Sí. o también esta obra que lo publicó después del Aleph, antes del Aleph, perdón, Ficciones. Sí. Borges tiene una literatura bastante grande, ¿verdad? Sí. Sí. También publicó un libro en 1960, El Hacedor, y otro libro, Elogio de la Sombra, en 1969. Sí, Borges es... Por curiosidad, sí, les vuelvo a recordar que quizás no ganó el Premio Nobel de Literatura, pero hay personas que quizás le consideran a Borges el mejor escritor de todos los tiempos. No sé si alguien esté de acuerdo con esto. No, creo que no somos bastante conocedores de Borges y de otros autores, quizás para dar nuestra opinión acerca de esto, pero creo que al menos tener ese título es bastante interesante, ¿no? Como el mejor autor de todos los tiempos. Sí, sí, es interesante, ¿no? Como influenciaron a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez. Sí, tiene una esencia bastante profunda, ¿no? Y leerlo como que intriga. Bueno, el mejor autor de todos los tiempos, no por nada se le ha dicho. Por ende, como que da más curiosidad saber sobre este autor, ¿no? Y cómo es que inspira otras obras. Y si se dieron cuenta, también Borges se inspira en obras pasadas, en todo aquello que ha leído. Siempre pone una referencia.
bueno, recalcándolo de nuevo. Sí, muchas gracias, queridos oyentes. Creo que hemos dado a nuestros oyentes una idea profunda, o más o menos una idea de lo que es el Aleph y el impacto que ha tenido, ¿no? Y bueno, espero que esta charla haya inspirado a algunas personas que hayan leído a Borges o que quieran leer un libro de Jorge Luis Borges, a acercarse un poquito más a su obra y descubrir por sí mismos el enigma de las palabras, ¿no? Y de sus palabras. Un dato Sí. curioso, así, solamente para agregar, que no lo hemos mencionado sobre Jorge Luis Borges. La fecha de su fallecimiento, ¿no? Sí. Falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, a los 66 años. Sí, una cosa que comentar sobre esa muerte es que él quería morir ahí, ¿no? Sí, Y exacto. lo logró. Sí, eso fue un hecho. Otro tema también que es un poco curioso, bueno, no es tan curioso, ¿no? Es el tema de que quizás su papá también era ciego y Jorge Luis Borges también tuvo ceguera después, como un tema de herencia, ¿no? ¿Ustedes recomiendan esta obra para leerla? Para leerlas, sí la recomendaría, siempre y cuando tengas un cierto conocimiento, ¿no? Sobre obras literarias contemporáneas o obras clásicas, se podría decir, ¿no? Para que muchas cosas que dice el autor sean un poco más digeribles o lo entiendas con mayor profundidad, porque cuando lo lees así como un lector, se podría decir un lector casual, como que se va a hacer un poco pesado. Sí. Yo sí recomendaría leer este libro, el Aleph. Es un poco más que nada para adentrarnos a lo que funciona. Le funcionó a él, ¿no? Sí. Ese tema de escribir un poquito quizás complicado, entenderlo es complicado, un poquito. Sí recomendaría la obra porque trata temas bastante, no voy a decir que actuales, pero sí trata Universales. temas filosóficos bastante grandes, ¿no? Sí, toca bastantes temas profundos que te van a dar ganas de analizar, ¿no? Diferentes autores, o sea, el por qué dijo esto, por qué dijo aquello. Por ejemplo, el Aleph, ¿de dónde viene el concepto de Aleph? ¿Cómo es que se inspiró a este Sí, concepto? gracias, amigos. Bueno, antes de ya acabar el programa, queremos invitarlos hoy día A la tertulia literaria, en este caso va a haber el libro llamado Milagros, están cordialmente invitados, va a ser a las 5 de la tarde, en la Cafetería Venecia. Entonces no se lo pierdan y tampoco se pierdan nuestro próximo programa, donde vamos a explorar otro autor clásico. Y bueno, hasta entonces sigan leyendo y encontrando en cada palabra nuevos mundos. Nos vemos. Esto fue Momento Literario. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.